vamos a clasificarla en aquella diabetes que había sido diagnosticada previamente a la gestación y aquella diabetes que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Esta última recibe el nombre de diabetes gestacional y la otra pues recibe el nombre de diabetes pregestacional. Cuando nosotros estamos hablando de diabetes pregestacional, vamos a utilizar criterios diagnósticos diferentes a los de la diabetes gestacional. Para nosotros diagnosticar diabetes pregestacional, vamos a utilizar un nivel de glicemia en ayuno mayor o igual a 125, una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5, una glicemia al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro o una diabetes manifiesta. Para nosotros poder diagnosticar diabetes gestacional, vamos a utilizar una prueba en 2 pasos que va a estar compuesta por un test de O'Sullivan o una carga oral de 50 gramos y una que va a servir para tamizaje y con fines diagnósticos la prueba a utilizar va a ser la curva de tolerancia a la glucosa con una carga de azúcar de 75 o de 100 gramos. Cualquiera de las dos nos va a ser lo suficiente sensible y específica para diagnosticar la diabetes gestacional. El diagnóstico de diabetes gestacional lo vamos a hacer entre las 24 y las 28 semanas, porque ya habíamos mencionado que el embarazo usualmente va a ser un estado prediabetógeno y esto usualmente va a estar mediado por la acción del lactógeno placentario que media la resistencia a la insulina característica de este estado de gestación, ¿verdad? Entonces, cuando estos niveles hormonales alcanzan su máximo, su pico máximo, es ahí que nosotros vamos a dejar pruebas diagnósticas para diabetes gestacional. Es decir, en esta paciente previamente el nivel de glicemia cuando ustedes la inscribieron estaba por debajo de 105, ¿verdad? Estaba en niveles normales. La paciente tiene factores de riesgo, por lo cual vamos a proceder al tamizaje prácticamente universal, porque los factores de riesgo para la diabetes se van a clasificar en factores de riesgo medio, alto o bajos. Nuestro tipo de población, solo por la raza, el grupo étnico, va a tener un nivel medio, y si a esto le sumamos sedentarismo, IMC por encima de 30, generalmente asociación al síndrome de ovarios poliquísticos, dislipidemia, acantosis nigricans, diabetes gestacional en el embarazo anterior, relacionado con la historia obstétrica, una muerte fetal inexplicable, macrosomía, bajo peso al nacer. Entonces ustedes van a tener más factores de riesgo que abonan al diagnóstico, al tamizaje de diabetes gestacional. Bueno, generalmente el libro, la clasificación va a ser la misma, la clasificación causal va a ser la diabetes tipo 1, va a estar relacionada con una destrucción prácticamente de los islotes pancreáticos, ¿verdad? Y la diabetes de tipo 2, pues aún mal, la obesidad. Estas diabetes de las que nosotros estamos hablando, de la diabetes gestacional y de la pregestacional, debemos o estamos en la obligación de ponerle el apellido de con o sin complicaciones vasculares, ¿verdad? Usualmente estas pacientes deberán ser ingresadas o dependiendo del nivel resolutivo la institución en la que ustedes tenga, puede hacerse de manera ambulatoria, pero siempre tienen que tener estudio ocular, renal y el perfil cardiovascular, ¿verdad? Siempre deben de tener porque usualmente en estos 3 tipos de complicaciones es que nosotros vamos a descubrir si la paciente tiene un componente vascular o no que va a acompañar al diagnóstico de diabetes y gestación. Bueno, incrementa su incidencia principalmente porque también la población tiene un mayor índice de supervivencia, es decir, tener una población más vieja,
por decirlo así, que la edad materna se posterga hasta el límite en el cual empiezan a aparecer las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Y esto aunado a la epidemia de obesidad, pues entonces ahí está el aumento de la incidencia de la diabetes y de la gestación. Bueno, esto era lo que les mencionaba, la diabetes tipo 1, generalmente mediada por una destrucción de los islotes pancreáticos, ¿verdad? Y la diabetes tipo 2, pues usualmente es relacionado a una secreción no adecuada de la insulina o a una resistencia a esta, ¿verdad? Siempre vamos a colocar, es la clasificación vigente, la diabetes gestacional, la pregestacional y ambas especificar si tienen o no complicaciones vasculares. Existen otras clasificaciones que se han utilizado a lo largo del tiempo, pero generalmente estas van a tener más un valor pronóstico y no diagnóstico, ¿verdad? Entonces, una de las más comunes o de las más utilizadas va a ser la clasificación de Priscilla-White, ¿verdad? En la que se busca establecer si hay una vasculopatía o no, la duración de la enfermedad generalmente y generalmente del tipo A2 en adelante, la paciente va a requerir usualmente apoyo con medidas farmacológicas para el control metabólico. Los criterios de Pedersen también los pueden encontrar en la literatura, pero esto es más igual que la clasificación anterior, están más orientados a los resultados perinatales, ¿verdad? Y entonces la clasificación de Pedersen, por ejemplo, contempla la asociación con problemas infecciosos, con trastornos hipertensivos del embarazo, con una negligencia vista desde el punto de vista de una transgresión de ética, falta de cumplimiento del tratamiento, pero también como un control prenatal tardío, ¿verdad? Y la diabetes y el embarazo, como les estaba mencionando, usualmente va a tener cierto componente hormonal y aquí quien quizá va a tener un papel principal va a ser, como les estaba mencionando, el lactógeno placentario. Los estrógenos y la progesterona que se elevan en el primer trimestre van a ocasionar una hipertrofia de los islotes pancreáticos con un aumento en la secreción de insulina, pero a nivel de resultados de laboratorio, pues esta no va a causar una variación en los valores de los que ya nosotros habíamos estado hablando, ¿verdad? Generalmente, como les estaba diciendo, el lactógeno placentario, media resistencia a la insulina y su acción está más que todo instaurada a nivel de las 24 a las 28 semanas, por lo que es el momento en el que nosotros vamos a dejar tamizaje para diabetes gestacional. Eh, Esto es lo que ya les había mencionado. Ya habíamos hablado de los criterios de diabetes pregestacional, ¿verdad? Que como su nombre lo indica, va a ser una paciente que fue diagnosticada fuera de la gestación. Por lo tanto, prácticamente los criterios, los requisitos para el diagnóstico son los que ustedes ven en la pantalla y que yo ya les había mencionado previamente. Cuando nosotros hablamos de diabetes pregestacional, el libro va a dividir las complicaciones vinculadas a estas en neonatales, fetales y también maternas, usualmente porque esta va a estar acompañada de una vasculopatía que va a tener peores efectos perinatales, ¿verdad? Dentro de los efectos fetales vamos a encontrar una asociación con una pérdida, con una mayor tasa de pérdida espontánea del embarazo, y sobre todo esto va a estar relacionado con o vinculado a un mal control metabólico. Una paciente, independientemente sea diabética de tipo 1 y manejada con insulina, insulino dependiente, pero que está euglicémica, con un buen control metabólico va a tener el mismo riesgo de aborto o de pérdida del primer trimestre que la población en general. Por el contrario, aquella paciente que tiene un mal control de la glicemia con una hemoglobina, un valor de hemoglobina glicosilada por encima de 8, va a ser directamente proporcional la tasa de malformaciones congénitas y de pérdida del primer trimestre con el valor de la hemoglobina. Entre más alto, mayores probabilidades de tener pues estas complicaciones. Vamos a tener también los extremos usualmente cuando nosotros hablamos de problemas en el crecimiento fetal. Vamos a hablar principalmente de macrosomía y de retardo del crecimiento intrauterino. Sin embargo, usualmente la macrosomía va a ser una complicación característica de una paciente sin vasculopatía o de una diabetes
gestacional. Usualmente la diabética pregestacional, que ya está complicada con una vasculopatía, pues lo más frecuente de este espectro de alteraciones en el crecimiento va a ser el retardo del crecimiento intrauterino. Luego vamos a tener también una muerte fetal inexplicable con un riesgo de 3 a 4 veces mayor en aquella paciente diabética que en la que no lo es. Y por último, los trastornos del líquido amniótico. Y aquí podemos tener también ambos espectros. El oligoamnios como manifestación de una insuficiencia placentaria que puede estar mediada por una vasculopatía, y en el otro extremo un producto que generalmente se acepta que puede tener una diabetes manifiesta, y la poliuria sería la causa más frecuente del polidramio que presenta el producto. En cuanto a los efectos neonatales, aquí vamos a contemplar mayores tasas de dificultad respiratoria o de una adaptación más dificultosa al momento del nacimiento, ¿verdad? Hipoglicemia, trastornos en el líquido amniótico, mayor necesidad de fototerapia, hipertrofia cardíaca. En la mayor parte de los productos va a revertir, pero en algunos va a persistir hasta la vida adulta. Luego la herencia de la diabetes, que puede llegar a ser incluso el 40% cuando ambos padres están afectados. Y en cuanto a los efectos maternos, vamos a hablar, la nefropatía diabética usualmente no se va a, no va a tener el embarazo un efecto deleterio en la nefropatía, pero la nefropatía sí va a tener un efecto deleterio en los resultados perinatales. Estas pacientes van a tener peores desempeños perinatales que aquellas que no están afectadas por esta patología. Luego, en cuanto a la neuropatía diabética, la forma más frecuente que vamos a encontrar de afectación va a ser una gastropatía diabética, y esto va a ser muy importante porque usualmente las pacientes embarazadas per se van a manejar como pacientes con estómago lleno, ya sea por el efecto de la progesterona sobre el músculo liso, que va a retrasar un poco el tránsito intestinal, pero también por el efecto mecánico del útero grávido, sobre todo en el tercer trimestre. Y si a esto le añadimos nosotros la neuropatía de la paciente, pues las probabilidades de complicaciones van a ser aún más altas. Ya habíamos hablado de una asociación con los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿verdad? Recíproca entre la diabetes y la hipertensión, ya sea crónica o asociada al embarazo. Y luego, pues las infecciones en cualquiera de sus manifestaciones usualmente más importantes en cuanto al espectro obstétrico, que van a ser las periodontales, las infecciones de vías urinarias y la vaginocefalia. Bueno, el tratamiento usualmente va a tener distintos objetivos dependiendo del trimestre en el cual la paciente se encuentre. Lo ideal sería que nosotros pudiéramos dar una asesoría preconcepcional para buscar el momento óptimo con menos complicaciones para que la paciente se embarace. Sin embargo, si esto no es posible, pues en el primer trimestre tendremos que mantener a la paciente lo mejor controlada posible, fechar adecuadamente el embarazo. En el primer trimestre tardío vamos a hacer exámenes o cribado ultrasonográfico para cromosomopatías, ¿verdad? Y vamos a completar el estudio que ya habíamos mencionado que buscará tener por objetivo establecer si la paciente tiene o no una vasculopatía común. Luego en el segundo trimestre, monitorear el crecimiento fetal. Aparece ya como objetivo de la ecografía las pruebas de bienestar fetal, líquido amniótico, perfil biofísico, ¿verdad? Y siempre recordar que por la asociación que habíamos mencionado entre trastornos hipertensivos del embarazo y diabetes, estas pacientes tienen que tomar dosis bajas de ácido acetilsalicílico desde la semana 12 y hasta la semana 28. Luego en el tercer trimestre, bueno, seguir monitoreando el crecimiento fetal, las pruebas de bienestar, y usualmente, dependiendo del control glicémico, esa va a ser quizás el parámetro más importante para decidir la finalización del embarazo. En una paciente con diabetes pregestacional se suelen ingresar alrededor de las 34 o las 35 semanas y se completa el monitoreo de la glicemia, las pruebas de bienestar fetal y se decide el momento del parto.
Luego, si la paciente tiene diabetes gestacional, ahí vamos nosotros a decir que si la paciente está bien controlada, está euglicémica, estas pacientes pueden llegar hasta las 38 semanas o iniciar trabajo de parto de manera espontánea. De lo contrario, alrededor de las 38 semanas va a ser el momento alrededor del cual nosotros vamos a decidir la vía de evacuación y el momento. ¿Cuáles van a ser las metas terapéuticas? El tratamiento en general para cualquiera de las dos diabetes va a consistir en medidas no farmacológicas, es decir, cambios o adaptaciones de la dieta, ¿verdad? A estilos de vida más saludables, incorporación de ejercicio y si esto no es suficiente y nosotros tenemos persistentemente una glicemia en ayunas por arriba de 105 y una glicemia postprandial mayor de 140, pues entonces nosotros vamos, entre mayor de 120 a 140, pues entonces se van a añadir medidas farmacológicas. Dentro de las medidas farmacológicas nosotros vamos a tener el escoge, siempre va a ser la insulina, ¿verdad? Pero podemos utilizar, si la paciente por el motivo que fuere no pudiese utilizar insulina, pues quizá de lo que vamos a echar mano va a ser de la metformina, ¿verdad? Entonces, siempre recordar que debido al incremento de los requerimientos de la paciente en sus necesidades de insulina, usualmente siempre vamos a tener que añadir insulina en el tercer trimestre para tener un control prenatal, un control, perdón, glicémico óptimo. ¿Cuáles van a ser nuestras metas terapéuticas? Menos de 95 en ayunas y usualmente entre 120, máximo 140 postprandial, ¿verdad? La dosis que nosotros vamos a utilizar va a ser de en el rango de 0.7 a 1 unidad por kilogramo de peso, ¿verdad? De esto vamos a calcular nosotros una dosis total según el peso de la paciente y vamos a fraccionar la insulina. Usualmente en gineco, en obstetricia se van a utilizar mezclas porque nosotros vamos a tener un especial interés en que no se dé un pico del valor de la glicemia postprandial, ¿verdad? Porque esto va a tener efectos deleterios sobre el feto y entonces nosotros tenemos especial interés en que esto no ocurra. Por lo tanto, la forma en la que nosotros vamos a administrar insulina usualmente van a ser mezclas de insulina regular con insulina NPH. Entonces, como estábamos hablando que nos vamos a mover en un espectro de 0.7 unidades por kilogramo de peso, por el peso de la paciente ustedes van a obtener una dosis total. Esta dosis total la van a fraccionar en tercios. De este fraccionamiento nosotros vamos a dar 2/3 de esa dosis total en la mañana, va a corresponder a la dosis matutina y 1/3 va a corresponder a la dosis vespertina. La dosis matutina la van a volver a fraccionar y van a dar 2/3 de NPH y 1/3 de regular del valor que correspondía. Y por la noche vamos a dividirla o vamos a fraccionarla en mitad y mitad. Mitad de la dosis va para NPH y mitad de la dosis va a ser con insulina regular, ¿verdad? Así vamos a administrar usualmente. La insulina sí va a ser la forma de administración. Con el monitoreo de la glicemia, nosotros vamos a dejar generalmente hemoglucotest en ayunas a las 6 de la mañana, a las 11 de la mañana, 4 de la tarde y 8 de la noche. Usualmente la de las 4 de la tarde vamos a hacer un monitoreo previo a cumplir la insulina de la cena, ¿verdad? La insulina regular es la que vamos a cumplir antes de la cena porque su misión va a ser controlar este pico de la postprandial del que nosotros estábamos hablando. Y luego a las 8 de la noche porque es el momento en el cual se va a cumplir la NPH, ¿verdad? La NPH, la de la mañana, vamos a ver su efecto en el hemoglucotest, en el monitoreo del hemoglucotest de la tarde y la de la noche lo vamos a ver en la glicemia de la mañana, su efecto. Esto era lo que les decía, la NPH antes del desayuno y antes de la cena, pues generalmente su administración antes de acostarse para disminuir el riesgo de hipoglicemia nocturna se suele tomar como un punto de corte que si el hemoglucotest de las 8 de la noche está menor o igual a 130, entonces nosotros vamos a obviar esa dosis de la noche.
¿verdad? Este era un breve recordatorio de los tiempos de acción de las insulinas. Y no es posible administrar nosotros la insulina porque hay ciertos condicionantes socioeconómicos, académicos con la paciente, que no, a pesar de que nosotros tenemos que ofrecer que una educadora pueda capacitar a la paciente para cumplirse su insulina, pues algunas pacientes no lo pueden realizar o muchas veces pues no saben leer o no se pueden inyectar, no hay quien les cumpla la insulina, entonces nosotros podemos echar mano principalmente, como les estaba mencionando, de la metformina. ¿Verdad? La dosis inicial va a ser alrededor de los 500 miligramos. Usualmente lo vamos a dar mañana y noche durante la primera semana y luego de ahí vamos a ir incrementando la dosis hasta, según los resultados del monitoreo de la glicemia, hasta un máximo de 3.000 miligramos, ¿verdad? La gliburida también está descrita como una opción, sin embargo, su asociación con macrosomía, con hipoglicemia y con trastornos hipertensivos del embarazo ha hecho que su uso no sea tan reconocido como el de la metformina, ¿verdad? Entonces, usualmente en alguna literatura ustedes pueden encontrarlo descrito, pero sobre todo quizás la literatura asiática hay un poco más de información al respecto, sin embargo, la universalmente utilizada va a ser pues la metformina. Bueno, como les estaba mencionando, la insulina es el tratamiento de elección en el manejo de la diabetes que no se controla con medidas no farmacológicas, ¿verdad? El uso de hipoglicemiantes orales, pues entonces tiene que ser individualizado. Esto es el manejo de la cetoacidosis diabética, que está tal cual lo describe su libro de texto. Bueno, como les estaba diciendo, en cuanto al manejo de la diabetes pregestacional, los objetivos van a variar de acuerdo al trimestre. Entonces, ya habíamos dicho que en el primer trimestre teníamos que establecer si la paciente tenía una vasculopatía o no, ¿verdad? El monitoreo de la glicemia y una evaluación completa del estado de salud de la madre. En el segundo trimestre vamos con la prevención de los trastornos hipertensivos del embarazo y la ultrasonografía para descartar malformaciones, para vigilar el crecimiento y ya en el segundo trimestre tardío, pues entonces para aparecer su utilidad con las pruebas de bienestar fetal. Y luego en el tercer trimestre, pues prácticamente que evaluar el crecimiento fetal y las pruebas de bienestar fetal van a ser su principal objetivo. El libro les menciona que usualmente en una paciente que está adecuadamente controlada, debido a los percentiles de peso y talla de la población estadounidense en la que está realizado este estudio, ellos van a considerar la definición de macrosomía fetal como un peso por encima de los 4.500 gramos. Sin embargo, para las tasas de peso y talla de nuestro país, siempre vamos a conservar la definición de 4.000 gramos para macrosomía fetal, ¿verdad? En cuanto al manejo de la paciente que va a pasar a ya sea a cesárea o a inducción, siempre se va a cumplir estoy hablando en cuanto al tratamiento que ustedes han estado dando con insulina, se va a cumplir la dosis vespertina, la de la mañana no se va a realizar, ahí vamos a tener dos opciones, o la paciente va a quedar nada por boca con monitoreo de glicemia y con líquidos pasando por vena a la paciente que va para cesárea, o vamos a darle desayuno, ella que va a inducción, pero ya no le van a cumplir la dosis de insulina de ese día. Ese día ya no se le cumple, sino que la paciente va a quedar con esquema de insulina cada 4 horas previo hemoglucotest y dependiendo de si está el hemoglucotest por encima o por debajo de 150, si está por encima, nosotros vamos a dejar líquidos de mantenimiento salino. Y si está por debajo de los 150, entonces le vamos a dejar ambos a 125 cc hora, pasando por bomba de infusión continua. Especial atención va a merecer el momento de pasar a la paciente que ya está posparto, ya sea por vía vaginal o por cesárea, siempre tienen que recordar que los requerimientos posparto se reducen a 1/3 de la dosis total que la paciente tenía gestante. Es decir, si ayer que estaba embarazada tenía, por ejemplo, en el de 80 kilogramos a 0.7 nos salió una dosis total de 56 unidades.
Entonces, de esa paciente, ahora que está postparto, solo va a necesitar un tercio. Entonces, usualmente ahí van a tener dos opciones. O monitorizan a la paciente ya que haya iniciado la vía oral 24 a 48 horas para recalcular sus necesidades de insulina, o pueden volver al medicamento que la paciente utilizaba previamente a la gestación, ¿verdad? Igualmente la paciente que es diabética gestacional. En cuanto a la diabetes gestacional, el libro les menciona que han habido intentos o hay estudios que han buscado simplificar el diagnóstico de la diabetes, tratando de obviar la carga con 50 gramos versus la curva de tolerancia a la glucosa. Sin embargo, el libro les menciona un resumen de los estudios que hay a favor y en contra, y se llega a la conclusión de que por el momento vamos a seguir con el esquema de 2 pasos, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a mantener la como tamizaje el test de O'Sullivan o carga oral con 50 gramos, y para fines diagnósticos nosotros vamos a realizar la curva de tolerancia a la glucosa. Bueno, las pruebas de detección usualmente van a ser universales porque por lo que estábamos mencionando, los factores de riesgo, solo por el grupo étnico caemos en un grupo medio. Ahí están los otros que yo les había mencionado: vida sedentaria, IMC, familiares en primer grado con diabetes diagnosticada, hipertensión, dislipidemia, acantosis nígricas o enfermedad cardiovascular. Esto todavía nos va a obligar aún más a un tamizaje para diabetes gestacional. Y esto era lo que les decía, una estrategia en 2 pasos. El primer paso de esa estrategia va a ser la prueba, la carga oral con 50 gramos, y esta se va a interpretar menor de 140 y entre 140 y 190, pues nos obliga a realizar la curva de tolerancia a la glucosa. Cuando estos valores están por encima, mayor o igual a 190, nosotros damos por diagnosticada la diabetes gestacional y no es necesario realizar la curva de tolerancia a la glucosa. Luego, la curva de tolerancia a la glucosa la vamos a hacer con 75 o con 100 gramos, con cualquiera de los dos, y generalmente va a requerir 2 o más valores para nosotros poder hablar de un diagnóstico de diabetes gestacional, ¿verdad? La diferencia prácticamente en la curva de tolerancia a la glucosa y el test de Sullivan, aparte de la carga de glucosa que ustedes le van a dar, es que usualmente Sullivan no va a requerir ayuno y lo podemos hacer en cualquier momento. Al contrario de la curva de tolerancia a la glucosa, que por lo menos va a requerir 8 horas de ayuno, pero no más de 14, no realizarse en un estado de vigilia, ¿verdad? La paciente tiene que haber tenido actividad física y una ingesta calórica normal el día previo a la realización de la prueba. Como les estaba mencionando, cualquiera de los dos, 75 o 100 gramos, son igualmente sensibles y específicos para el diagnóstico de la diabetes, y los valores de interpretación entre cada uno de ellos van a variar aproximadamente 10 miligramos por decilitro, y así vamos a tener 190, 180, 165, 155 y usualmente 145 para el tercer valor. Y a este, el cuarto sería el que ustedes tomaron en ayunas. 2 o más valores para hacer diagnóstico de diabetes gestacional, ¿verdad? Las metas terapéuticas van a ser exactamente lo mismo. En ayunas menor de 95 y postprandiales entre 140 y 120. Esto era lo que les mencionaba. Usualmente la piedra angular sobre la que nosotros vamos a tomar la decisión en una diabetes tanto gestacional como pregestacional de finalizar el embarazo, pues va a ser el control de la glicemia. Posteriormente, sobre todo en aquellas pacientes con diabetes gestacional, nosotros tenemos que reevaluarlas a las 6 semanas postparto con una nueva curva de tolerancia a la glucosa, ¿verdad? Si esta está negativa, la vamos a repetir al año, y si no, a los 3 años, lo que ocurra primero o en el nuevo embarazo. Pero no tenemos que perder de vista que esta paciente tiene que ser evaluada 6 a 12 semanas después del parto con una nueva curva de tolerancia a la glucosa. La diabética gestacional, ¿verdad? Yo creo que esta es la última diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta.